Buenos días y bienvenidos a la primera clase de la asignatura Sexualidad. La primera clase la he titulado La complejidad de la sexualidad humana, primera parte. La segunda clase vamos a continuar con los contenidos que veamos en el día de hoy. En esta primera clase, que corresponde a la primera semana, veremos contenidos como la sexualidad desde una visión positivista, riesgos de esta visión biologicista sobre la sexualidad, la independencia de la sexualidad humana, funciones de la sexualidad humana, libertad de la sexualidad humana y ejemplos de esta visión integradora de sexualidad que les vamos a proponer. Luis Sencillo nos dirá, todo lo humano es complejo. Efectivamente, la sexualidad humana siempre ha sido mitificada como una dimensión de la vida que se experimenta como desordenada, instintiva, debilitante y muy cercana a nuestros orígenes de animalidad. No podemos quedarnos detenidos en esta visión, en la animalidad del acto relacionado a la sexualidad, sino empezar a considerar a la sexualidad como una intensificación de la unión interpersonal, que es lo que nos propondrá Luis Sencillo, que forma parte de la vida cotidiana, interaccionamos con otros todo el tiempo. No son solo dos cuerpos que se unen en una relación sexual, sino dos emotividades también. Por lo tanto, también podemos pensar dos personalidades. Luis Sencillo hablará de la formación de esta unión, de una unidad dinámica transpersonal. Más adelante veremos un poquito de qué se trata esto. Sin embargo, desde el siglo XIX nos encontramos con una reducción de la sexualidad, a una unidimensionalidad de esta dimensión tan humana. Y esto es una consecuencia del empirismo-positivismo del siglo XIX. Y que aún hoy podemos ver sus consecuencias. Una de ellas es la positivización de la sexualidad, una palabra complicada, la objetivación de la sexualidad, simplemente el acto. Y también dentro del ámbito de la sexología, incluso la más moderna, se observan muchas posturas que, nutridas por la aún vigente postura cartesiana en la que ahonda o de la que surge estas posturas positivistas, es decir, la división entre cuerpo y mente, positivan la sexualidad sobre una base exclusivamente biosocial, con un fin puramente reproductor o gratificante. La concepción materialista y positivista de la sexualidad, que como vemos surge en el siglo XIX, se basa principalmente en el concepto de necesidad física, quedando excluida la dimensión psíquica y profunda del sujeto. Detengámonos un poquito en esto que acabamos de ver, ya que representa uno de los grandes peligros cuando trabajamos con aspectos de la sexualidad humana. Peligros teóricos y prácticos, en los que podemos caer en la interpretación de las conductas sexuales si solo atendemos a esta postura. Considerar que la sexualidad está regida principalmente por necesidades físicas, es decir, necesidades biológicas, aleja el control sobre la sexualidad del campo accesible para un individuo. Basar la sexualidad en necesidades fisiológicas aleja el control sobre nuestro propio comportamiento sexual, de la esfera humana, y lo lleva al espacio de lo dado, de lo natural, de lo que viene codificado genéticamente, de lo que no podemos cambiar, es decir, que no podemos controlar. Y esto, como veremos, no es así. Es peligroso sostener una visión reduccionista, biologicista de la sexualidad, porque puede volverse contra nosotros y creer que no podemos controlar nuestra propia sexualidad. Y esto nos puede llevar a justificar ciertas conductas sexuales dañinas y en contra de la voluntad de los otros, y además que ponen en riesgo nuestro propio bienestar. Esta es una de las razones por las cuales en este curso ahondaremos en una visión más integradora y más humanizada, y desde una visión de libertad de la sexualidad. Los invito a que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Podemos explicar solo desde las necesidades físicas el comportamiento sexual humano? Ustedes saben que la respuesta es no. La fisiología sexual y reproductiva no explica la complejidad del comportamiento sexual en nuestra especie humana. La sexualidad humana es independiente de su propia biología, no tiene carácter cíclico o como periodos de celo que encontramos en otras especies del reino animal. La extirpación de los aparatos reproductores no elimina la atracción sexual, pero a la vez
también podemos encontrar sujetos sanos que rechazan la sexualidad. Por lo tanto, esta pregunta sigue contestándose con no. La sexualidad humana posee una característica, y es la independencia, que está dada, por un lado, porque la excitación de nuestro hipotálamo por la zona cortical del cerebro, que genera esta zona cortical, es estimulada por sentidos, por la imaginación, por la memoria, por el pensamiento, nos genera independencia. Y por otro lado, otro aspecto que forma parte de esta característica de la sexualidad humana es la endoculturación, que nos permite cultivar, colonizar, modular nuestros impulsos a base de un juego de agentes excitantes e inhibidores, orientar los estímulos, integrarlos e investirlos de significación en uno u otro sentido. Cuando hablamos de endoculturación desde la antropología, estamos hablando de todo el proceso de incorporación desde la infancia del sujeto a la sociedad. Sexualidad, en cierto modo, libre frente a la genitalidad. La sexualidad humana es diferente en este punto del resto de mamíferos y de vertebrados. Por lo tanto, tenemos que aceptar la complejidad y, entendiendo que ya no podemos explicarla solamente por aspectos fisiológicos, podemos avanzar un poquito más. Si la biología no explica la sexualidad, necesitamos otros auxilios teóricos y disciplinares. La sexualidad en nuestra especie no es solo un aspecto para un fin específico, la reproducción de la especie o el goce, sino que cumple además otras funciones. Les pido que recordéis estas. Sociales, es decir, de tipo relacionales, culturales, es decir, tradicionales, y personificantes, es decir, identitarias. Generan y construyen grupos, formas de grupos, tipos de parentescos y principalmente el yo. Estas funciones, a diferencia de las reproductivas, están fuertemente moldeadas por las tendencias históricas y generacionales que formulan las normas sociales y culturales. Estas tendencias, como vemos que no son biológicas, simplemente brotan después del proceso de endoculturación en el individuo. Pero no por esa apariencia de brotar significa que son innatas, que provengan del ámbito biológico o de la naturaleza, que no sean dadas, sino que han sido inculcadas en nosotros en ese proceso. Es importante identificarlas y entender cómo estas tendencias configuran los roles que desempeñamos en el juego de la vida social. Por lo tanto, la sexualidad, independiente de la biología, lanza a la especie humana a un gran desafío sobre este aspecto. La elección y la decisión sobre cómo vivir nuestra sexualidad y actuarla. A diferencia de otras especies donde todo ello, todo este acto, todo el comportamiento ya está pautado y no hay campo para la innovación o libertad. La sexualidad humana está condenada a la variedad de opciones y a la regulación constante en sus normas en la sociedad. Podemos decir que la especificidad de la sexualidad radica principalmente en ser inespecífica, a diferencia de otras especies del reino animal. Ahora bien, la libertad trae aparejada una contraparte. La libertad de los condicionamientos innatos genera una nueva necesidad: diseñar nuestra sexualidad y responsabilizarnos de ese diseño creado. Nuestra especie es la única en la que sus individuos pueden tener una elección sexual, por ejemplo, diferente a la asignada biológicamente, y desempeñar diferentes roles sexuales, es decir, los llamados géneros. Estaréis familiarizados con este concepto. En este punto es donde la ética y la moral entran en el escenario de la sexualidad humana, y únicamente en este. Pero no como un aspecto transpersonal, pues debemos entender que son constructos valorativos, son constructos históricos, más adelante veremos esto. Pero sí como el ámbito en el que se asegura la regulación de esta libertad de la sexualidad humana, que solo es propia de nuestra especie. Un ejemplo de esto, de lo que venimos señalando en esta clase, y para ir finalizando, es que desde esta visión de la sexualidad, una visión que, como venimos diciendo, es más compleja e integral,
La pubertad no puede ser reducida a lo que entendemos un simple, o decimos un simple despertar sexual. No, no. En esta visión más integradora que nos propone Sencillo y otros autores, este despertar sexual de la pubertad no es solamente el reconocimiento de mi propio ser sexuado, sino también el de los otros. Bien hasta ahí. Pero también esta sexuación de los demás nos permite considerarlos e identificarlos como personas. A partir de este momento, la sexualidad mediará toda relación con los otros. Si no fuera así, los otros no serían para uno más que una masa indiferenciada de obstáculos, o enemigos, o incluso objetos. No tendrían personificación. Por lo tanto, la sexualidad cumple la función de ser un modo activo de interaccionarse con los demás. ¿Sí? Sencillo nos dirá, y ya con esto finalizamos esta clase, la sexualidad es una relación humana, mediante la cual nos dirigimos a otros y establecemos una comunicación pluridimensional y más aún una comunidad. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.